¿Y si te dijera que existen marcas secretas, huellas espirituales, que solo ciertas mujeres llevan y que revelan una elección divina mucho más profunda de lo que jamás imaginaron? Marcas que no se ven con los ojos, pero que el cielo reconoce, que el Espíritu confirma y que el enemigo intenta apagar. Hoy vas a descubrir 4 marcas secretas que solo las mujeres ungidas por Dios llevan, y mientras escuchas cada una de ellas, tal vez comiences a entender por qué tu historia nunca fue común. Estas marcas no aparecen en una vida cómoda. Se forman en el proceso, en el silencio, en las lágrimas que nadie vio, en las batallas que parecían injustas, en las temporadas donde sentiste que dabas más de lo que recibías. Este mensaje no es para todas. Es para mujeres que han caminado por el fuego sin perder la fe, que han sido heridas, subestimadas o incomprendidas, pero que en lo más profundo de su alma sienten que Dios no terminó con ellas. Hoy vamos a revelar 4 marcas que el Señor coloca únicamente en aquellas mujeres que Él separa, prepara y unge para un propósito mayor. Marcas que no buscan fama, pero cargan autoridad. Marcas que no hacen ruido, pero transforman destinos. Y si al escuchar alguna de ellas sientes que algo se mueve dentro de ti, no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando algo que ya estaba en tu interior. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, revela mi propósito. No es solo una frase, es una llave espiritual. Al escribirla, estás abriendo tu corazón para recibir lo que el cielo quiere mostrarte hoy, y al mismo tiempo estás ayudando a que este mensaje llegue a otras mujeres que también necesitan esta revelación. Dale me gusta a este video, porque con ese simple gesto estás empujando esta palabra hacia mujeres ungidas que aún no saben quiénes son en Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada mensaje es una oportunidad para descubrir lo que Dios ha depositado en ti y que quizá todavía no has logrado ver. Y presta mucha atención, porque la penúltima marca que voy a compartir hoy puede ser la clave que desbloquee esa bendición que llevas esperando desde hace años. No te vayas, permanece hasta el final, respira profundo, abre tu corazón y comencemos. Primera marca, fuego interior. Cuando Dios unge a una mujer, lo primero que enciende no es algo visible, sino algo profundo. Es un fuego interior que no nace del entusiasmo humano ni de una emoción pasajera, sino de una obra silenciosa del Espíritu Santo. Es una llama que arde incluso cuando todo alrededor parece frío, oscuro o injusto. Muchas mujeres ungidas no saben ponerle nombre a este fuego, pero lo sienten desde hace años. Es esa certeza íntima de que su vida tiene un propósito mayor, aun cuando nadie más lo ve o lo reconoce. La Escritura nos muestra esta realidad de forma poderosa en la vida del profeta Jeremías. En Jeremías 20, él confiesa que hubo momentos en los que quiso callar, rendirse y dejar de hablar en nombre de Dios, porque el rechazo, la burla y el dolor se volvieron demasiado pesados. Sin embargo, dice algo revelador, que la palabra de Dios era como un fuego ardiente encerrado en sus huesos y que no podía contenerlo. Aunque quiso apagarse, no pudo. Ese fuego no venía de su fuerza, venía de Dios. Así ocurre con la mujer que ya fue ungida. Puede cansarse, puede llorar en silencio, puede sentirse incomprendida, pero no logra abandonar aquello que Dios encendió dentro de ella. Este fuego se manifiesta de formas muy concretas en la vida diaria. Aparece cuando, aún herida, sigues creyendo, cuando, aún cansada, sigues orando, cuando nadie te anima, pero algo dentro de ti te impulsa a levantarte una vez más. No es terquedad, no es orgullo, no es obsesión. Es la unción actuando desde dentro.
La mujer ungida no persevera porque sea más fuerte que otras, sino porque hay una llama que no le permite rendirse del todo. Es importante entender la diferencia entre una emoción humana y este fuego espiritual permanente. La emoción depende del momento, del ambiente y de las palabras de otros. Hoy está, mañana se apaga. El fuego de Dios, en cambio, permanece incluso en el silencio, incluso en la soledad, incluso cuando no hay aplausos ni respuestas inmediatas. Es ese impulso que vuelve a encenderse después de cada caída. Es esa voz interior que susurra esperanza cuando todo parece perdido. Tal vez tú te reconozcas en esto. Has pasado por rechazo, traición o agotamiento emocional, pero algo dentro de ti sigue vivo. Has pensado en rendirte, pero no has podido. Has intentado apagar ese anhelo profundo, pero regresa una y otra vez. Esa no es una lucha común, esa es una señal clara de que Dios ya puso su unción sobre tu vida. El fuego interior no se explica con lógica, se reconoce con el Espíritu. Dios enciende este fuego porque sabe que la mujer ungida tendrá que atravesar procesos difíciles sin perder su esencia. Ese fuego es la confirmación interna de que Él está contigo, trabajando en ti y preparándote para lo que vendrá. No estás resistiendo por casualidad, estás siendo sostenida por una llama que viene del cielo. Segunda marca, sensibilidad espiritual. Cuando Dios unge a una mujer, afina su espíritu de una manera especial. Ella comienza a percibir cosas que otras personas no logran notar. No se trata de imaginación ni de una emoción exagerada, sino de una sensibilidad espiritual que nace de la unción activa del Espíritu Santo. Es una percepción interna que le permite sentir cuando algo no está bien, cuando una puerta no viene de Dios o cuando una persona no es lo que aparenta. Esta sensibilidad no la hace débil, al contrario, la vuelve más protegida y guiada. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de esto en la historia de Abigail, relatada en el primer libro de Samuel. Abigail era una mujer prudente y sabia, casada con Nabal, un hombre duro, arrogante y sin discernimiento. Cuando David envió mensajeros pidiendo ayuda, Nabal respondió con desprecio provocando una situación peligrosa. David, herido en su honra, decidió avanzar para destruir a toda la casa de Nabal. Nadie parecía darse cuenta del peligro inminente, pero Abigail sí. Ella percibió algo que los demás ignoraron, que la ira iba a traer muerte y consecuencias irreversibles. Movida por esa sensibilidad espiritual, Abigail actuó con rapidez y humildad. Preparó una ofrenda, salió al encuentro de David y habló palabras llenas de sabiduría y discernimiento. No reaccionó desde el miedo ni desde la emoción descontrolada, sino desde una percepción clara de lo que Dios estaba haciendo y de lo que necesitaba ser detenido. Su intervención no solo salvó su casa, sino que también protegió el corazón de David de derramar sangre innecesaria. Esa es la fuerza del discernimiento espiritual en una mujer ungida. Es importante diferenciar esta sensibilidad espiritual de la simple sensibilidad emocional. La emoción cambia con el ánimo, con las circunstancias y con las palabras de otros. El discernimiento, en cambio, permanece incluso cuando la mente está confusa. La mujer ungida puede sentir algo profundo aun cuando no tiene pruebas visibles. No siempre sabe explicarlo, pero sabe que no debe ignorarlo. Dios va afinando esta percepción a través de procesos, pruebas y momentos en los que ella aprende a escuchar más al espíritu que a su propia ansiedad. Esta sensibilidad le permite leer ambientes, percibir cargas espirituales y reconocer advertencias silenciosas. Hay lugares donde su espíritu se inquieta, conversaciones que le generan una alerta interior, decisiones que no le traen paz, aunque parezcan correctas. Todo eso no es casualidad, es Dios cuidando su caminar.
Muchas veces, esta percepción la ha librado de relaciones dañinas, de caminos equivocados y de decisiones que habrían traído dolor. Tal vez tú has vivido esto. Has sentido incomodidad donde otros se sentían tranquilos. Has percibido intenciones ocultas detrás de palabras amables. Has sabido que no debías avanzar, aun cuando todo parecía favorable. Esa sensibilidad no es exageración ni debilidad. Es una marca clara de que Dios ya activó su unción en tu vida. Él no unge para exponer, unge para proteger. Y esa percepción espiritual es una de las formas más amorosas en que Dios cuida a una mujer que le pertenece. Tercera marca, soledad refinadora. Cuando Dios unge a una mujer, muchas veces lo siguiente que ocurre no es una multitud a su alrededor, sino una separación silenciosa. Personas comienzan a alejarse, relaciones se rompen sin una explicación clara, ciclos que parecían estables se cierran de repente. Para quien lo vive, esto puede doler profundamente, porque la sensación inicial suele confundirse con abandono. Sin embargo, en el ámbito espiritual, esta soledad no es rechazo, es refinamiento. Dios separa porque está trabajando de una manera más profunda. La Biblia nos muestra este principio con claridad en la historia de Esther. Antes de ser colocada como reina, ella pasó por un largo tiempo de preparación aislada dentro del palacio. Fue separada de su familia, de su cultura y de todo lo que le era familiar. Nadie veía ese proceso, nadie lo celebraba, pero allí, en el silencio y en la espera, Dios estaba formando a la mujer que más adelante salvaría a todo un pueblo. Esther no fue olvidada, fue preservada. Su aislamiento no fue castigo, fue estrategia divina. Así sucede con la mujer ungida. Hay una diferencia muy clara entre el abandono humano y el aislamiento divino. El abandono deja vacío, confusión y pérdida de identidad. El aislamiento de Dios, aunque duela, produce claridad, fortaleza y una identidad más firme. En esos períodos, Dios comienza a retirar de la vida de la mujer todo aquello que no combina con el propósito que Él ya activó. No porque esas personas o relaciones sean malas en sí mismas, sino porque no podrían acompañarla hacia donde Dios la está llevando. Muchas mujeres ungidas miran atrás y se preguntan por qué perdieron amistades que parecían sinceras, por qué relaciones importantes terminaron sin explicación, o por qué ya no encajan en lugares donde antes se sentían cómodas. La respuesta no está en un error personal, sino en la unción. Cuando Dios unge, Él también protege, y una de las formas de proteger es apartar. La soledad se convierte en un filtro que deja solo lo esencial. En ese tiempo de separación, la fe es afinada. La mujer aprende a orar sin testigos, a confiar sin aplausos y a escuchar la voz de Dios sin interferencias. Su relación con el Señor deja de depender de personas y comienza a sostenerse en una intimidad real. La soledad fortalece porque obliga a mirar hacia adentro y hacia arriba. Allí se rompen dependencias emocionales, se sanan heridas profundas y se construye una fe que no se derrumba con facilidad. Tal vez tú estás viviendo una etapa así. Te sientes sola aún estando rodeada de gente, o notas que tu círculo se ha reducido de forma drástica. Nada parece igual, y en el fondo, duele. Pero esa soledad no es señal de pérdida, es señal de proceso. Dios está refinando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para responsabilidades mayores. El secreto espiritual que solo se aprende cuando Dios aparta es este: la mujer ungida no camina sola, aunque esté separada. En el silencio, Dios habla más claro. En la soledad, su presencia se vuelve más real. Y cuando el tiempo de preparación termina, la mujer que sale de ese proceso ya no es la misma que entró. Sale más firme, más consciente de su llamado y más alineada con aquello para lo cual fue ungida desde el principio.
Cuarta marca: presencia que transforma. Cuando Dios unge a una mujer, no solo trabaja en su interior, también comienza a manifestarse a través de ella. Su presencia adquiere un peso espiritual que cambia ambientes sin necesidad de esfuerzo ni intención consciente. Ella no entra a un lugar tratando de imponerse ni de sobresalir, simplemente llega y algo se acomoda. Donde había confusión, aparece calma. Donde había tensión, surge claridad. No es algo que ella provoque por su carácter, es la unción actuando de forma natural. La Escritura nos muestra este principio de manera muy clara en la historia de la mujer samaritana, relatada en el Evangelio de Juan. Aquella mujer no tenía reputación, no tenía posición espiritual ni reconocimiento social. Su vida estaba marcada por heridas, fracasos y vergüenza. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro real con Jesús, algo cambió dentro de ella de forma irreversible. No recibió un título, no fue entrenada públicamente, pero salió de ese encuentro cargando una presencia distinta. Tanto así, que al regresar a su pueblo, sus palabras y su testimonio transformaron la atmósfera de toda una ciudad. No fue su elocuencia lo que impactó, fue la presencia de Dios manifestándose a través de una mujer que había sido tocada. Así ocurre con la mujer ungida. Muchas veces ella no se da cuenta del impacto que genera, no entra pensando que va a transformar nada, pero su forma de hablar, su mirada, su calma y su manera de reaccionar revelan que hay algo diferente en ella. La paz que fluye de su interior no es aprendida, es impartida. La autoridad que transmite no es dureza, es seguridad espiritual. Y la claridad que lleva no nace del control, sino de la comunión con Dios. Existe una diferencia profunda entre el carisma natural y la unción espiritual. El carisma puede impresionar, pero se apaga cuando las circunstancias cambian. La unción, en cambio, permanece incluso en el silencio. El carisma busca atención. La unción genera transformación. La mujer ungida no necesita convencer ni demostrar. Su presencia habla por ella, porque Dios está operando a través de su vida. Tal vez tú has notado que, sin proponértelo, personas se tranquilizan cuando están cerca de ti. Conversaciones difíciles se ordenan, conflictos se suavizan, decisiones se aclaran. No es porque tengas todas las respuestas, es porque llevas una presencia que no es tuya. Es Dios usando tu vida como instrumento para traer equilibrio donde antes había caos. Esta marca también se manifiesta en momentos simples, en una conversación cotidiana, en un gesto de cuidado, en una palabra oportuna. La mujer ungida no necesita grandes escenarios para ser usada. Dios se mueve a través de ella en lo cotidiano, porque su vida se convirtió en un canal. No es perfección, es disponibilidad. No es control, es rendición. Si al mirar tu historia reconoces que tu presencia ha sido usada para traer paz, dirección o consuelo a otros, aunque tú misma aún estés en proceso, no lo ignores. Esa es una señal clara de que Dios no solo camina contigo, sino que ya está obrando a través de ti. La mujer ungida no transforma porque lo intenta, transforma porque Dios habita en ella, y donde Dios habita, nada permanece igual. Después de reconocer estas marcas que Dios ha dejado en tu vida, es natural preguntarse ¿por qué? Si la unción ya está ahí, el reconocimiento tarda tanto en llegar. Y la respuesta es profunda. Porque Dios no revela primero, Dios forma. La unción femenina casi nunca nace en escenarios visibles, sino en lugares escondidos donde solo Él ve. Antes de que otros reconozcan lo que Dios hizo en ti, Él se asegura de que ese don esté firme, purificado y preparado para sostener lo que vendrá. La Biblia nos muestra esta verdad de manera conmovedora en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel.
Durante años, Ana fue una mujer marcada por el dolor, la incomprensión y la humillación. Oraba en silencio, lloraba delante de Dios sin palabras elaboradas, solo con el alma derramada. No había aplausos, no había reconocimiento, nadie celebraba su fe. Incluso fue malinterpretada por el sacerdote Elí, quien pensó que estaba ebria. Sin embargo, en ese lugar oculto, Dios ya estaba obrando algo profundo. La unción que más tarde reposaría sobre Samuel comenzó en el proceso silencioso de una mujer que fue formada antes de ser honrada. Así ocurre con la mujer ungida. Dios unge primero en secreto, porque sabe que lo que se construye lejos de los ojos humanos se sostiene mejor cuando llega la exposición. El proceso no es una pausa innecesaria, es una confirmación de que la unción ya está activa. Cada prueba, cada demora y cada lágrima cumplen una función. No están ahí para destruirte, sino para darte profundidad espiritual. Dios no confía responsabilidades eternas a corazones que aún no han sido refinados. El dolor, la presión y las pruebas se convierten en herramientas de formación. Hay cargas que una mujer ungida aprende a llevar porque Dios mismo la fortalece por dentro. Muchas veces tú misma te has sorprendido soportando situaciones que, humanamente, no parecían posibles. No era porque fueras más fuerte que otras, sino porque la unción ya estaba sosteniéndote antes de que tú lo entendieras. Dios permite ciertas cargas no para aplastarte, sino para mostrarte que hay una gracia operando en ti que no depende de tus fuerzas. Este proceso también revela una verdad importante. La unción no comienza cuando otros la reconocen, sino cuando tú decides permanecer fiel en medio del silencio. La mujer ungida sigue orando cuando nadie ve, sigue creyendo cuando nadie confirma, sigue caminando cuando todo parece detenido, y es justamente ahí donde Dios trabaja con más libertad. Él observa tu carácter, tu obediencia y tu disposición mientras el mundo aún no sabe quién eres. Tal vez hoy te sientes en una etapa donde haces mucho y recibes poco, donde entregas más de lo que parece volver. Eso no significa que estás atrasada, significa que estás siendo formada. Dios no se equivoca con los tiempos. Si la unción ya está en ti, el proceso no es señal de ausencia, es señal de cuidado. Él está asegurándose de que, cuando llegue el momento de abrir las puertas correctas, tu espíritu esté preparado para atravesarlas sin perderse. Lo que Dios está haciendo ahora, aunque no sea visible, es esencial. El proceso no niega la unción, la confirma. Y cuando ese tiempo cumple su propósito, todo lo que fue trabajado en lo oculto se manifestará con claridad. Porque Dios nunca unge sin intención y nunca forma sin propósito. Hay momentos en los que, después de haber soportado el proceso y haber sido formada en lo oculto, la presión no disminuye, sino que parece intensificarse. Y es allí donde muchas mujeres se preguntan por qué, si están caminando con Dios, los ataques se vuelven más fuertes. La respuesta es clara y profunda. La oposición no aparece porque algo esté mal, aparece porque la unción es real. El enemigo no invierte energía en quien no representa una amenaza espiritual. Cuando una mujer ha sido ungida por Dios, su vida comienza a incomodar al reino de las tinieblas. La historia de María, la madre de Jesús, revela esta verdad de forma contundente. Desde el momento en que fue ungida para llevar al Salvador en su vientre, su vida estuvo rodeada de ataques silenciosos y visibles. Fue cuestionada, señalada y expuesta al riesgo del rechazo social. Más adelante, cuando el niño nació, el ataque se intensificó de manera brutal con la orden de Herodes de matar a los niños. No era solo una dificultad común, era una oposición espiritual directa contra aquello que Dios había ungido. Sin embargo, en medio de ese ataque, Dios protegió, guió y sostuvo. María no fue destruida por la oposición, fue preservada a través de ella.
Así ocurre con la mujer ungida. Los ataques suelen manifestarse como conflictos repentinos, traiciones inesperadas, bloqueos que aparecen justo cuando parecía que todo iba a avanzar. Personas que cambian sin explicación, puertas que se cierran de forma abrupta, situaciones que surgen de la nada para intentar desestabilizarte. No todo en la vida es ataque espiritual. Pero cuando las luchas se repiten con intensidad y buscan tocar tu fe, tu identidad y tu paz interior, es necesario entender que hay una batalla más profunda ocurriendo. La diferencia entre una simple dificultad y un ataque espiritual está en el objetivo. La dificultad desgasta, pero el ataque busca detenerte, confundirte y alejarte de Dios. Intenta sembrar duda, cansancio extremo y culpa. Sin embargo, aquí se manifiesta una de las verdades más poderosas de la unción. El ataque no logra destruir lo que Dios ungió. Puede sacudir, puede doler, puede cansar, pero no anula el propósito. La unción actúa como un escudo invisible que limita hasta dónde el enemigo puede llegar. Muchas veces tú misma has notado que, aunque el golpe fue fuerte, no te quebraste. Aunque pensaste que no soportarías, sigues de pie. Aunque lloraste, no abandonaste tu fe. Eso no es casualidad. Es la unción sosteniéndote cuando tus fuerzas ya no alcanzan. La mujer ungida no sale ilesa del ataque, pero siempre sale transformada. Donde el enemigo esperaba ruina, Dios produce madurez. Donde esperaba silencio, Dios fortalece la voz interior. Cada ataque revela algo importante. Hay algo valioso en tu vida que debe ser protegido. El enemigo ataca porque ve lo que Dios depositó en ti, incluso cuando tú misma aún estás descubriéndolo. Y lejos de debilitarte, estas batallas terminan afinando tu discernimiento, profundizando tu dependencia de Dios y fortaleciendo tu espíritu. Si hoy sientes que las luchas se han intensificado, no lo interpretes como abandono, interprétalo como confirmación. La oposición no es señal de derrota, es señal de que la unción está viva. Y una mujer verdaderamente ungida puede ser atacada, pero jamás será vencida porque no camina sola. Dios pelea por ella, aun cuando la batalla parece silenciosa. A esta altura del camino, después de haber atravesado procesos y ataques, muchas mujeres comienzan a notar algo que solo se entiende cuando se mira hacia atrás. No todo lo que pudo salir mal, salió mal. Hubo decisiones que parecían arriesgadas, caminos confusos y momentos donde una elección equivocada habría cambiado toda la historia. Pero algo siempre intervino a tiempo. Esa intervención no fue suerte ni intuición natural. Fue la protección y la dirección sobrenatural que acompaña a una mujer que ya fue ungida por Dios. La Escritura nos revela este cuidado divino de forma hermosa en la historia de Ruth. Ella era una mujer extranjera, viuda, sin recursos ni garantías para el futuro. Humanamente, todo estaba en su contra. Sin embargo, cuando decidió seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel, comenzó a caminar bajo una dirección que no siempre entendía, pero que siempre la guardaba. Ruth no tenía un mapa claro, solo obediencia y fidelidad. Y fue esa obediencia la que la llevó exactamente al campo correcto, en el momento correcto, bajo la mirada protectora de Booz. Lo que parecía casualidad era, en realidad, dirección divina. Así actúa Dios en la vida de la mujer ungida. Existe una protección invisible que cubre sus decisiones y sus caminos, incluso cuando ella no es consciente de ello. Hay lugares donde no llegó por poco, relaciones que no prosperaron aunque parecían prometedoras, palabras que no dijo en el último momento y que evitaron heridas profundas. Al mirar atrás, muchas mujeres ungidas pueden identificar situaciones que pudieron terminar en pérdida, dolor o destrucción,
pero que fueron desviadas de manera casi inexplicable. No fue azar, fue Dios cerrando una puerta y abriendo otra sin hacer ruido. Esta protección también se manifiesta a través de advertencias internas. La mujer ungida siente cuando no debe avanzar, aunque no sepa explicar el motivo. Percibe una inquietud que no la deja en paz, una falta de confirmación interior, una resistencia silenciosa del espíritu. No siempre entiende de inmediato, pero aprende a obedecer esa voz suave. Con el tiempo se da cuenta de que esas advertencias la libraron de errores graves, de alianzas equivocadas y de caminos que no venían de Dios. El Espíritu Santo cumple un papel central en este cuidado constante. Él no solo consuela, también guía y guarda. Ilumina decisiones, trae paz cuando el camino es correcto y retira la paz cuando algo no conviene. La mujer ungida aprende a reconocer esa paz como una brújula espiritual. No camina por impulsos, camina por dirección. Y aunque a veces la obediencia implique renunciar a algo que deseaba, más adelante entiende que fue preservada. Tal vez tú has vivido momentos así. Has sentido que algo te detuvo cuando estabas a punto de avanzar. Has cambiado de rumbo sin saber por qué. Has sido guardada de personas, lugares o decisiones que con el tiempo revelaron su verdadero peligro. Eso no es inseguridad, es cobertura divina. Dios no unge para exponer, unge para cuidar. Él no deja a la mujer ungida caminando a ciegas. Las señales de esta guía se vuelven cada vez más claras. Puertas que se abren con facilidad, tiempos que encajan sin esfuerzo, confirmaciones que llegan cuando el corazón está alineado. La mujer ungida puede no entender todo el trayecto, pero aprende a confiar en aquel que dirige cada paso, y esa confianza trae descanso, porque cuando Dios guía, también protege, y cuando Él protege, ninguna emboscada prospera. Hay algo que empieza a hacerse evidente después de tanto caminar con Dios. Ya no te satisface una fe superficial. Lo que antes parecía suficiente, ahora se siente incompleto. No es que te hayas vuelto exigente, es que la unción despierta un hambre que no se apaga con lo básico. La mujer que fue ungida por Dios no logra conformarse con migajas espirituales, porque dentro de ella hay un deseo creciente por más presencia, más verdad y más intimidad con Él. La Biblia ilustra esta realidad de forma profunda en la historia de María de Betania. Mientras otros se ocupaban de lo urgente y lo visible, María eligió sentarse a los pies de Jesús para escucharlo. No era una mujer desinteresada por las responsabilidades, era una mujer movida por un hambre diferente. Cuando Marta se quejó de su actitud, Jesús respondió algo revelador. María había escogido la mejor parte, y esa no le sería quitada. No fue una decisión emocional ni impulsiva, fue el reflejo de un deseo profundo por la presencia de Dios. Ese anhelo no nace de la carne, nace de una unción viva. Así ocurre con la mujer ungida. Ella puede cumplir con sus responsabilidades, amar a los suyos y enfrentar la rutina diaria, pero en lo profundo sabe que nada sustituye el tiempo con Dios. Su corazón anhela más, no se conforma con escuchar de Él, quiere escucharlo a Él. No se satisface con repetir palabras, busca una relación real. Esa hambre no la deja estancarse, la empuja a orar cuando nadie la ve, a buscar cuando otros se distraen, a permanecer cuando sería más fácil alejarse. Con el tiempo, esta unción comienza a transformar sus apetitos. Lo que antes atraía su atención pierde fuerza. Conversaciones vacías, ambientes cargados o hábitos que la alejaban de Dios ya no producen el mismo placer. Sus prioridades cambian, no por obligación, sino por convicción. Hay decisiones que ahora pesan más, porque su espíritu aprendió a distinguir lo que edifica de lo que solo entretiene. La unción va afinando su corazón y enseñándole a elegir lo que alimenta su fe. Esta hambre también se manifiesta como una incomodidad espiritual cuando se aleja de Dios. No es culpa ni miedo.
es sensibilidad. La mujer ungida siente cuando algo no está alineado. Percibe un vacío cuando descuida su tiempo con Dios, una inquietud cuando intenta volver a viejos patrones. Esa incomodidad no es condenación, es invitación. Es el Espíritu Santo llamándola de vuelta al lugar donde su alma encuentra descanso. Tal vez tú has notado este cambio en tu interior. Ya no te basta con lo que antes te bastaba. Hay una sed constante, un deseo de crecer, de entender más, de profundizar. Eso no significa que estés inconforme, significa que estás viva espiritualmente. La unción despierta un llamado activo que no permite estancarse. Te empuja a buscar, a aprender, a rendirte una y otra vez. La búsqueda constante no es señal de vacío, es señal de llamado. Dios despierta hambre en aquellas a quienes quiere llevar más lejos, porque sabe que solo quien tiene sed será capaz de recibir lo que Él quiere derramar. Y si ese deseo por Dios sigue vivo en ti, aún en medio del cansancio, esa es una evidencia clara de que la unción no solo está presente, sino creciendo. Con el tiempo, después de caminar con hambre por Dios y de responder una y otra vez a su llamado, algo comienza a hacerse evidente, incluso sin que te des cuenta. Ya no eres la misma mujer que eras antes. Hay cambios sutiles pero profundos en tu carácter, en tu manera de pensar, en la forma en que enfrentas la vida y en cómo descansas tu fe. No fue un cambio repentino ni forzado, fue una transformación silenciosa, constante, guiada por la mano de Dios. Esa transformación es una de las evidencias más claras de que la unción no solo estuvo presente, sino activa todo el tiempo. La Escritura nos muestra esta realidad en la vida de Débora, una mujer que fue levantada por Dios en un tiempo de caos y opresión. Ella no apareció de la nada como una líder improvisada. Débora ya caminaba en intimidad con Dios, ya discernía su voz y ya cargaba una autoridad espiritual antes de ser reconocida públicamente como jueza de Israel. Su liderazgo no nació del deseo de gobernar, sino de un carácter formado y de una fe madura. Cuando llegó el momento, Dios simplemente reveló lo que ya había sido trabajado en lo oculto. Así ocurre con la mujer ungida. Su crecimiento espiritual no siempre es evidente día a día, pero al mirar atrás, el cambio es innegable. Reacciones que antes dominaban ya no tienen el mismo poder. Temores que paralizaban han perdido fuerza. La fe que antes era frágil, ahora es firme. No porque todo esté resuelto, sino porque su confianza dejó de depender de las circunstancias y comenzó a descansar en Dios. Esa madurez no se aprende en libros, se forma en el caminar. Junto a esa transformación, comienzan a acumularse testimonios, puertas que se abren en el momento justo, decisiones que resultan ser acertadas aun cuando parecían arriesgadas, libramientos que llegan de formas inesperadas, situaciones que pudieron terminar en pérdida pero fueron redirigidas. No siempre son milagros visibles para todos, pero para quien los vive son confirmaciones claras de que Dios está interviniendo. La mujer ungida aprende a reconocer la mano de Dios en los detalles porque ha visto su fidelidad repetirse una y otra vez. Con el tiempo también nace una certeza interna difícil de explicar con palabras. Dios no terminó la obra. Aunque aún haya áreas en proceso, luchas por vencer o pasos por dar, hay una seguridad profunda de que la historia no está completa. Esa certeza no viene del orgullo ni de expectativas humanas. Viene del Espíritu Santo confirmando que el llamado sigue activo. La mujer ungida puede no saber exactamente cómo o cuándo, pero sabe que Dios aún va a manifestar lo que prometió. Esta convicción no genera ansiedad, genera preparación. En lugar de apresurarse, la mujer ungida se dispone, sigue creciendo, sigue obedeciendo, sigue cuidando su corazón.
Entiende que cada etapa tiene un propósito y que nada de lo vivido fue en vano. Todo formó parte del diseño divino que la llevó hasta aquí. Si al mirar tu vida reconoces transformación, crecimiento y una fe más firme que antes, aunque el camino haya sido difícil, no lo minimices. Esa es la evidencia acumulada de que Dios te ungió con intención. Él no comenzó algo para dejarlo a medias. Lo que fue sembrado en ti seguirá creciendo hasta que cumpla completamente su propósito. Porque cuando Dios unge, también acompaña. Y cuando Él acompaña, el destino que preparó termina manifestándose en su tiempo y a su manera. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje como este, no porque sea largo, sino porque exige algo más que curiosidad. Exige apertura del corazón. Llegar hasta aquí revela hambre espiritual, revela perseverancia y revela que, en lo profundo, sabías que este mensaje no era casual. Hay personas que escuchan solo lo que confirma lo que ya piensan, pero tú decidiste quedarte hasta comprender lo que Dios estaba revelando paso a paso sobre tu vida. Eso te hace especial y sobre todo te hace consciente. A lo largo de este camino has descubierto algo poderoso, que la unción no es un adorno espiritual, ni una etiqueta visible, sino una obra viva que se manifiesta en el fuego interior que no se apaga, en la sensibilidad espiritual que protege, en la soledad que forma y en una presencia que transforma sin hacer ruido. Has entendido que el proceso no fue una pérdida de tiempo, que los ataques no fueron señal de fracaso, y que la protección que te ha acompañado no fue suerte. Todo apuntaba a una misma verdad. Dios te ungió con intención, y nada de lo vivido fue en vano. Tal vez ahora comprendes por qué ya no eres la misma persona de antes, por qué tu manera de pensar cambió, por qué ciertas cosas dejaron de atraerte, por qué no puedes conformarte con una fe superficial. La unción te transformó desde dentro, casi sin que lo notaras. Como el barro en manos del alfarero, cada presión, cada pausa y cada silencio fueron dando forma a algo más firme, más sensible y más alineado con el propósito de Dios. No fue magia, fue fidelidad. No fue rapidez, fue profundidad. Llévate esta reflexión contigo. Una vida ungida no es una vida sin luchas, es una vida con sentido. El dolor no te definió, te refinó. La espera no te detuvo, te preparó. Y la unción que hoy reconoces no es el final de la historia, es la confirmación de que Dios sigue escribiendo capítulos más grandes. Él no revela todo de una vez porque sabe que tu fe crece por etapas y ahora estás lista para lo que viene. Si este mensaje habló a tu corazón y llegaste hasta aquí porque sentiste que Dios te estaba confirmando algo, quiero que dejes una sola frase en los comentarios, una frase sencilla, pero profunda. Escribe: sigo hasta el final. No es solo un comentario, es una señal, es la forma de saber quiénes son aquellas personas que no abandonan el proceso, que no apagan la llama y que deciden permanecer cuando otros se van. Compartir este mensaje también es importante. Hay mujeres que hoy están en silencio, creyendo que están solas, cuando en realidad están siendo formadas. Tal vez tú ya recibiste claridad, pero alguien más todavía camina en confusión. Compartir es como encender una antorcha en un camino oscuro. No pierdes tu luz, la multiplicas. Y permanecer en un canal como este es como volver al fuego cada día para que la llama no se apague. Alejarse es enfriar el espíritu. Permanecer es seguir ardiendo. Si ya eres parte de esta comunidad, si estás suscrita, si vuelves una y otra vez, si sigues escuchando, puedes sentirte orgullosa. Significa que cuidas tu fe. Y si aún no lo has hecho, no ignores lo que ya sabes. Nadie cuida una llama dejando de alimentarla.
Sigue caminando, sigue escuchando, sigue buscando, porque la unción que Dios puso en ti no fue para apagarse, fue para iluminar, y lo mejor aún está por manifestarse.